Toca hablar sobre Guillermo Almada y los diversos entrenadores que han pasado por el banquillo, por el Carlos Tartiere, debido a que ha sido una temporada, bueno, tampoco hace falta decirlo, ¿no? Una temporada nefasta del equipo Carballón en los diferentes aspectos, tanto a nivel de dirección deportiva, tanto a nivel de fichajes. Lo visto sobre el terreno de juego muchas veces ha sido muy descafeinado, en fin, muchas cosas malas, pocas positivas, y en el vídeo de hoy vamos a intentar rescatar esas cosas positivas que haya podido hacer Almada y los otros dos entrenadores que han estado en el Real Oviedo, y hablaremos también sobre esas cosas negativas. Responderé a la pregunta que os ponía como titular: ¿ha estado Guillermo Almada a la altura de ese banquillo del Real Oviedo? Pues responderé a esa pregunta, todo en base a lo que he visto yo, en base a mi opinión y en base a algunos datos que iré dando pequeñas pinceladas, ¿no? Así que vamos a ello. Todo empezaba con Belko Paunovic, el hombre que había ascendido al Real Oviedo, el hombre que desde entonces se convertía en una figura súper entrañable, se puede decir, para el oviedismo, y súper relevante. Un hombre que fue uno de los encargados, como decía, de comandar, de pilotar esa nave que llevaba al Real Oviedo a la categoría de oro. Un Belko Paunovic que sus números son así, los leo: 8 partidos como entrenador, 2 victorias y 6 derrotas. Estamos hablando que por tanto sacó 6 puntos de 24 con esas 2 victorias, primero ante la Real Sociedad. De hecho os voy a poner aquí en pantalla los 8 partidos de Belko Paunovic como entrenador del Oviedo. Todo empezaba en Villarreal, encuentro que no se te dio, de hecho falla un penalti Rondón, a Reina le expulsan porque no gestiona bien a la hora de cuerpear en el área. El segundo partido ante el Madrid, donde tienes minutos buenos pero se acaba imponiendo la lógica. Ante la Real Sociedad en ese segundo partido, no, en el primer partido, de hecho, en el Tartiere, acabas llevándote esos 3 puntos, es decir, empezabas, bueno, buena dinámica, se puede decir, ¿no? Porque Villarreal y Real Madrid se ha visto que han sido equipos de la zona alta, los tres, de hecho, han estado en ese top 3, los dos. Luego Getafe perdías fuera, ante el Elche perdías, dos rivales directos, en teoría al principio se les podía ver de esa manera. Ante el Barcelona pierdes en el Tartiere, pero también dando bien la cara. En el contra el Valencia se produce la segunda victoria, además un encuentro que se producen diversos acontecimientos, un poco vorágine, un poco muchísimas sensaciones ahí juntas, que si Aaron Escandel te para un penalti cuando el partido va 1-0 a favor del Valencia, tú luego acabas remontando el partido prácticamente sobre la bocina con un gol de Rondón, además que es de una carambola impresionante, pero se te dio. Y lo que supone la destitución de Belko Paunovic es esa derrota en casa en el Tartiere ante el Levante por 0-2. Ahí Jesús Martínez dice hasta aquí y decide, o la dirección deportiva, yo creo que una decisión unánime, pero parece que Jesús Martínez tuvo bastante peso en ella, y decidieron despedirle. Fue defenestrado Belko Paunovic y eligieron a Luis Carrión como su heredero. Hasta aquí la aventura de Belko Paunovic en los banquillos. Como decía, 6 de 24 puntos y 0,8 puntos. Vamos a repasar a nivel cronológicamente, vamos a repasar cronológicamente a estos entrenadores en lo que se refiere a datos, y ya luego nos ceñimos más a lo puro futbolístico, a lo visto por mí, mis diferentes argumentos, etcétera. Vamos ahora con Luis Carrión. Un Luis Carrión que como entrenador estuvo 9 partidos, pero hay que mencionar aquel partido de Copa del Rey en concreto, donde el equipo cae eliminado a las primeras de cambio. En la primera ronda que juega el Real Oviedo cae ante un equipo como el Ourense, segunda ref, si no estoy equivocado, ¿no? O primera ref o segunda, no recuerdo muy bien, pero un Ourense que iba último en su liga, luego fue remontando. Además había coincidido con que habían jugado un torneo que se llama la Copa de no sé qué, y que eso había impedido que el equipo pudiese ir con más frescos, ¿no? a los partidos de liga, pero bueno, o sea, me da igual la circunstancia. El Ourense es un equipo que está muy por debajo tuyo en todos los sentidos, a nivel presupuestario, a nivel de clasificación, bueno, de categoría más bien, y no podías perder. Y además de esa manera, en penaltis, el equipo dio una imagen lamentable. Los jugadores, lógicamente, luego los que salieron en zona mixta fueron lo contundentes, bueno, muy contundentes, voy a decir, porque se lo merecía la ocasión. Y más allá de ese partido, 8 partidos en liga, 4 empates y 4 derrotas. Soy Luis Carrión, que continuó
con ese embrujamiento de esa racha tan negativa, en el sentido de que Luis Carrión, no sé cuál es su racha exactamente, pero no sé cuántos partidos sin ganar en primera división. O sea, un dato muy abrumador y muy agobiante, ¿no? 8 partidos como entrenador Luis Carrión en Liga, 4 empates y 4 derrotas, es decir, 4 de 24 puntos sacó y eso sale a una media de 0,5. Tampoco hay mucha diferencia debido a que ni con Paunovic ni con Luis Carrión hubo abundancia de puntos, ¿no? Y con Almada tampoco. Almada fueron 22 partidos como técnico del Real Oviedo, 4 victorias, 7 empates y 11 derrotas. Sin duda el entrenador que más continuidad tuvo a la hora de estar más partidos como técnico del Real Oviedo, 19 de 66 puntos sacados, es decir, sale a una media de 0,9 por partido, casi un punto por encuentro, muchos empates y tampoco os voy a mostrar el calendario de este Almada porque lógicamente fueron muchísimos partidos y prácticamente se enfrentó a gran parte de los equipos, ¿no? Pero vemos cómo ha estado en diferentes clubes y en el River Plate, en el Barcelona SC, no el River Plate de Argentina, el Barcelona tampoco el Barça de aquí, sino el Barcelona de Ecuador, en el Santos Laguna, en el Pachuca, en el Valladolid y en todos tenía una media bastante más alta, ¿no? 1,8, más o menos en el 1,8, 1,6 se mantiene, exceptuando en Valladolid, que de hecho esta temporada a nivel de promedio de puntos por partido ha sido su temporada como entrenador más baja, porque en el Valladolid 1,3 y en el Real Oviedo 0,9. Es cierto que tanto en Oviedo como en Valladolid no le dieron el mejor armamento a Almada para ir a la guerra, ¿no? Esto hay que mencionarlo. Y bueno, de Luis Carrión, pues 8 partidos, derrota ante Español, empate ante Girona, un partido como el del Girona, que ahora lo recuerdo, y no se te podía escapar porque el equipo, el Oviedo, llegó a estar 2-0, 2-0 en el marcador, bueno, 0-2 porque jugaba en Montilivi y te lo acabaron remontando y tú, de hecho, creo que el Girona se llega a poner 3-2 y luego tú ya marcas al gol del empate como mínimo, era lo mínimo ya después de ese partido que no supo gestionar bien las ventajas el Oviedo. Osasuna empate, Athletic pierdes 1-0, que además le anularon un gol ahí, me acuerdo, a Ilia Cheira, Rayo Vallecano empate, Atlético Madrid derrota, empate Mallorca, Sevilla pierdes y ahí esa derrota ante el Sevilla, que fue el peor partido, yo creo que a lo mejor el peor partido de la temporada, bueno, no sé si el peor, pero uno de los peores del Real Oviedo, donde hubo errores flagrantes, errores que no debían cometerse y donde el equipo estuvo a un nivel muy bajo. Pues este es un breve repaso a nivel de estadísticas de lo que ha sido la temporada de los diversos entrenadores que han pasado por la capital del Principado. Y ahora os voy a dar mis sensaciones, ¿no? Lo que me ha parecido a mí este aspecto, ¿no? Esta cuestión que tanta lata nos ha dado a lo largo de la temporada, que tan agobiante ha llegado a ser para el oviedista ver cómo... Y ya no solo esta temporada, ¿no? No hace falta ceñirse únicamente a esta temporada. El año pasado, el curso pasado más bien, podemos decir que hubo más de un entrenador, hace 2 campañas también, es decir, es algo que viene estando alrededor de lo que es Oviedo, ¿no? De lo que es el Real Oviedo. Y obviamente eso es un problema porque eso lo que te genera es inestabilidad, te genera pues que haya esa zozobra, ¿no? Que el barco se esté tambaleando y eso pues no da continuidad a un proyecto o no te la acaba de dar, vistas a largo plazo pues es muy complicado, todo se te va atorando, ¿no? Se te va atascando porque al final una de las claves para mí es siempre encontrar a ese hombre que te dé la continuidad en el banquillo, ¿eh? Me estoy refiriendo en el aspecto del banquillo. Encontrar a ese técnico que te dé esa mirada a largo plazo y a partir de ahí vertebrar tu proyecto. El Oviedo, desde que llegó el grupo Pachuca, no ha tenido eso. Primero de todo, ¿no? Cuando estaba Luis Carrión y parecía que podías, en segunda división, me refiero, cuando parecía que habías encontrado a tu entrenador, el que deseabas, va y se te escapa esa primera división con Las Palmas. Luego apuestas por Calleja, que podía tener ciertos... sí, tendría similitudes, ¿no? Con Luis Carrión se puede decir.
y no te acabó de funcionar, o el grupo Pachuca, la dirección deportiva, todo ese conglomerado no acabó de confiar en él. Trajiste a Paunovic, pero con la sensación de más de ser un parche para que te alzase, para que te elevase a esa primera categoría. Luego vuelves a traer a Luis Carrión y esta vez no te funciona. Ahora el último fue Guillermo Almada. Parecía que hubo momentos de reengancharse, de estar ahí muy vivo, pero el equipo le faltó dar ese golpe encima de la mesa, que por ejemplo hubo otros equipos que lo dieron, como fue el propio Levante, ¿no? La sensación de que no acabas de encontrar esa estabilidad y que estás enquistado, ¿no? Que estás muy estancado y el barco está encallado y necesita esa figura que realmente te dé esa continuidad, esa continuidad al proyecto, ¿no? Y esto que estaba diciendo, todas estas cosas negativas, es una constante que se va repitiendo a lo largo de las temporadas y que hay que cambiar ya cuanto antes, y por eso yo pido que ahora sí que sí, por favor, se acierte en este próximo mercado con la figura del entrenador y sobre todo no traer parches, no traer medianías, traer a un tío que creas que esté preparado para afrontar un reto como este y que tú veas en él el entrenador para los 2 próximos años. Que no me traigas un parche porque si no, en unos meses estamos con las mismas, ¿no? Con las mismas de siempre y por tanto todo esto está muy a la orden del día, estamos muy habituados a vivirlo y es una desgracia para el Real Oviedo y bueno, se ha visto, ¿no? La temporada tan fatídica y tan complicada, y mira que no hemos sido derrotistas en este canal, pero es la realidad, una temporada infausta, ¿no? Se podría tildar de esta manera, catalogar de esta manera la campaña del Real Oviedo. Como decía, Veljko Paunovic, yo ya lo dije, pero voy a dar pequeñas pinceladas, como decía al inicio, y lo primero de todo, para mí lo de Paunovic fue un error, porque es cierto que a lo mejor no te sacó tantos puntos. Entre esos partidos hay que decir que estaba el Madrid, el Barça, el Villarreal, Real Sociedad. Lo curioso de todo es que ante el Elche, Getafe, Levante, que eran más de tu zona, perdiste, o equipos más de tu nivel, perdiste, y luego ante Real y Valencia, que luego además han acabado más arriba, quitando el Getafe, ¿no? Pues bueno, la Real ha quedado por encima del Getafe, ¿no? Pero quitando... claro, le ganas a esos y luego contra equipos más de tu nivel, como decía, de tu escalón, pierdes. Pero bueno, que igualmente, o sea, indistintamente de estos resultados, creo que Paunovic se había merecido el tener esa confianza, ¿no? Ese crédito, ese aval, porque primero por lo hecho en segunda división y por esto, porque era el inicio de temporada, porque todavía a lo mejor no se habían visto todas las ideas, no se había cristalizado todavía al completo el plan de Paunovic, al menos a lo mejor de manera parcial, ¿no? Pero no íntegramente, y a mí me parecía muy prematuro, todavía creo que había que darle esa oportunidad a Paunovic de explayar más sus ideas y de que el equipo pudiese demostrar algo más, tanto para bien o para mal, pero creo que el equipo tampoco es que fuese eso un desmoronamiento tremendo, no era eso el Real Oviedo, era un equipo que sí, que podía tener algunas carencias, que le faltaban muchas cosas, pero que creo que algunas cosas buenas hizo, sobre todo de un bloque que iba a una, ¿no? Capaz de aunar esas fuerzas, y un Paunovic que luego a nivel de comunicación, a nivel de rueda de prensa, era un entrenador que contagiaba, ¿no? Que con ese énfasis, con esa, como le decíamos al inicio, un entrenador que para lo mismo ha sido entrañable, que ha sido, bueno, ha habido una relación muy importante, que al final todo también ha estado muy vinculado con ese ascenso, pero el proceso de ascender también fue muy bonito y como Paunovic entendió y fue, como dije antes, un gran comunicador a la hora de expresar al público lo que necesitaba el equipo y lo que le faltaba para dar ese salto, ¿no? Una pena porque creo que a pesar de todo ello, Veljko Paunovic es un ídolo aquí en Oviedo por lo hecho como entrenador en ese año tan ilusionante que acabó siendo tan bonito para el ovidismo y tan fruitivo. Pero bueno, con Paunovic ya lo he dicho, o sea, muy prematuro todo, muy precipitado y fue un error claro, no quiero poner esto de manifiesto, fue un error claro el echar a Veljko Paunovic, que creo que le faltaba a ese equipo, es verdad que fue hace mucho tiempo, hay que echar la mirada muy atrás, pero básicamente decir que para mí le faltó algo más de maleabilidad, es decir, de capacidad de adaptarte a lo mejor o tener más recursos en tu juego. Es cierto que esto
Lo vamos a decir de Paunovic, lo vamos a decir de Carrión y lo vamos a decir de Almada. Creo que a estos tres Oviedos, a estas tres etapas en una misma temporada, siempre le ha faltado tener un ramillete de recursos más amplio, ¿no? Bastante más amplio. Pero creo que con Paunovic faltaba especialmente eso. Creo que a lo mejor el equipo a la hora de defender no había logrado tener todavía esa solidez que Paunovic podía buscar, sobre todo porque era un equipo que se centraba mucho en lo defensivo y estaba encajando goles, y luego a nivel ofensivo le costaba salir, no acababa de encontrar esa fluidez en su fútbol, pero como dije, creo que el equipo se estaba gestando, se estaba fraguando, y creo que el equipo merecía más oportunidades, en concreto Paunovic, para ver si era el hombre adecuado o no, ya que hizo cosas bien también, y sobre todo creo que la idea sí que estaba clara, aunque luego, como decía, faltaba ese vértigo, faltaba esa velocidad muchas veces para salir, que por ejemplo el día de Valencia lo tuviste. Con Luis Carrión faltaron muchísimas cosas, de hecho el peor Oviedo es con Luis Carrión, posiblemente, al menos a nivel de eficacia, es decir, con Paunovic tenías ese punto de eficacia, incluso, no sé si llamarlo flor, pero tenías eficacia, era un equipo mucho más prolífero, cuando aparecía en área rival daba la sensación de que era algo más letal. En cambio, con Luis Carrión era tener muchas veces no, tener más el balón que el Oviedo de Paunovic, tenerlo bastante más. Creo que el Oviedo ganó a nivel defensivo, el equipo mejoró, de hecho, estirando la línea hacia adelante, a pesar de que el juego de Luis Carrión podía parecer algo más arriesgado, por llamarlo de una manera. Tampoco es que fuese aquí el Barça de Flick o, o el Villarreal de Marcelino esta temporada, o cualquier equipo que apueste por un modelo ofensivo. No era eso tampoco el Oviedo, pero sí que daba la sensación que por plan de partido podía ser tu plan algo más arriesgado que el de Paunovic, ya que en el de Paunovic cerrabas mucho más las líneas, replegabas mucho más, un equipo pues más retrasado, ¿no? Que retrocedía mucho más, y en cambio con Luis Carrión estiras esa línea defensiva y, a pesar, no una barbaridad, bueno, más o menos las tirabas levemente, pero bueno, levemente, a un nivel medio, por decirlo de una manera, y a pesar de todo ello, a nivel defensivo creo que mejoras algo, tampoco muchísimo, pero sí que mejoras algo. A nivel de pelota, hoy en momentos se puede ver algo más de juego, pero tampoco. El equipo no acabó de cuajar, no acabó de solidificarse, y el equipo acabó fracasando rotundamente, sin lugar a dudas. Siguieron faltando alternativas, y creo que con la llegada de Guillermo Almada sí que vemos un cambio, no sé si llamarlo considerable, pero sí un cambio como mínimo leve, y como mínimo da la sensación de que Guillermo Almada es capaz de insuflarle al Real Oviedo de una mayor capacidad para competirte en los partidos, es decir, un equipo mucho más competente. Da la sensación de eso. Con Guillermo Almada lees mejor los partidos, aunque luego creo que a Guillermo... Bueno, eso lo dejo para después, lo que iba a decir ahora. Lees mejor los partidos, sobre todo creo que con pelota se te ve algo más astuto, con más destreza en esos últimos metros, con alguna alternativa más en el juego. A nivel defensivo, el equipo mejora respecto al tramo inicial. Aaron Iskander, por ejemplo, si os fijáis, no ha tenido que intervenir tanto en este tramo final de temporada, en la segunda vuelta, como en la primera, que lo de la primera fue una cosa de locos. Es decir, ha habido cambios con Guillermo Almada, y yo creo que, sobre todo esas primeras sensaciones, esas primeras jornadas con Almada, que fue cuando más puntuaste, daba la sensación de que el equipo ahí sí que podía reengancharse, o que a lo mejor iba a tener una leve oportunidad, y que si el equipo estaba atinado, a lo mejor sonaba la flauta, sonaba la campana, y el Real Oviedo podía engancharse y a partir de ahí acoplarse a esa permanencia. No se pudo dar. Creo que te faltó, como decía antes, ese golpe encima de la mesa, ese martillazo. El Oviedo que iba poquito a poquito, picando, pero daba la sensación de que faltaba dar ese gran paso que te elevase a un escalón superior, ¿no? Al final estoy repasando aquí los partidos de Almada, y todo empieza con el Celta de Vigo, que empatas 0-0 en el Tartiere, luego empatas con el Alavés, empatas con el Betis. Son encuentros donde se te escapan los partidos por poquísimo. O sea, por poquísimo. Me acuerdo que el día del Betis es un encuentro que, para ser el Betis, jolín, que es un equipo a nivel de plantilla, a nivel de presupuesto muy superior a ti, más o menos el equipo
minimiza, sí, se puede decir, minimiza el ataque del Betis. El Betis no aparece apenas, es un encuentro donde está muy mortecino, muy callado el Betis a nivel de tener la pelota y de proponer, y el Real Oviedo aprovecha ese desconcierto, por llamarlo de una manera, del Betis, aprovecha esa inoperancia, y el Oviedo pues casi rasca los 3 puntos, pero un error de Carmón en un duelo aéreo acaba propiciando que el Betis se lleve un puntito en el Carlos Tartiere. Ante los Osasuna pierdes 3-2, ante el Barcelona 3-0, ante el Girona 1-0, Athletic Club 1-2. El día de la Real Sociedad es otro día, ¿no? Antes hablábamos de ese partido del Oviedo de Luis Carrión contra el Girona que se te escapó. Pues pasa lo mismo un poquito con Guillermo Almada en ese encuentro ante la Real Sociedad, que vas ganando 2-0, si no recuerdo mal, te lo acaban remontando, se ponen 3-2 y tú a última hora marcas el gol del empate, que bueno, tampoco arreglaba mucho la cosa, pero bueno, era un punto, ¿no? Al menos Atlético de Madrid te marcan al final del partido en el Tartiere y pierde 0-1. Es decir, se van dando una serie de resultados donde el Real Oviedo, esa flor que podía tener con Paunovic, daba la sensación de que con Almada en momentos no la tuvo. Creo que es una flor que en parte se gana, o sea, una suerte que la suerte, yo siempre digo, tú puedes tener suerte, pero tienes que intentar que la suerte esté de tu lado, ¿no? Y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, pero dio la sensación de que faltaron cosas, ese último detalle, faltó ese último detalle, ese último golpe para que el Real Oviedo pudiese dar ese salto del que hablaba antes, y ha acabado sucumbiendo el Real Oviedo. Creo que también los últimos partidos ya son muy engañosos porque el Oviedo ya estaba desahuciado, bueno, desilusionado, sí, la afición estaba desilusionada, el proyecto había sucumbido, y el Real Oviedo pues se encontraba exhausto, ¿no? Destrozado, el oviedismo estaba moribundo, estaba agonizando, y era eso ya, el fin, ¿no? de la aventura en primera división, y estábamos a punto de ser sepultados y de volver a caer a esa segunda división, ¿no? Una pena, como decía al inicio, pero en el vídeo de hoy no toca hablar sobre lamentos. Además, los ovistas creo que ya estamos curados de espanto con todo lo sufrido, con todo lo padecido, pero obviamente estas situaciones no se agradecen. Y como decía, el Oviedo que ese último tramo es engañoso, y por tanto a mí, por eso creo que los datos hablan del rendimiento, del papel de los entrenadores, pero de una manera parcial, o sea, no al completo, porque creo que también sería engañoso analizar a Almada por lo que ha hecho al final de temporada. ¿Qué le ha faltado a Almada para mí? ¿Qué le ha faltado? Para mí ha habido una cosa, y es que le ha costado reaccionar a veces en los partidos, ¿no? Algún seguidor del canal lo decía, y es verdad, a Almada le ha faltado saber reaccionar en los partidos, en esas segundas partes, cuando el partido se te descolocaba, ¿no? Creo que en eso ha sido un poco estricto Almada, es decir, se tiene que seguir este plan, que sea A con B, C con D, y si no pasa eso, pues me descoloco un poquito. Me ha dado esa sensación de que a Almada le ha faltado mayor ductilidad, ¿no? Mayor capacidad para adaptarte, adaptabilidad. Me ha dado esa sensación. No me ha parecido mal entrenador, de hecho, yo creo que si no hubiese sido por el tramo final de temporada hubiese habido serias opciones de que hubiese seguido, pero es cierto que le ha sepultado. Ese tramo final de temporada ha hecho que Guillermo Almada bueno, que sus opciones de permanecer en el Real Oviedo se hayan ido volando, ¿no? Y creo que ha habido errores a la hora también de renunciar, ¿no? Por ejemplo, a Santi Cazorla fue un error clarísimo, algo incomprensible sobre lo que hemos hablado en el canal muchas veces, y de hecho creo que tenéis un vídeo dedicado exclusivamente a ello, prácticamente, sobre el papel de Cazorla esta temporada. Lo subí hace unas semanas y ahí se equivocó radicalmente. Creo que ahí estaba acabando también su propia tumba Guillermo Almada al tomar esa decisión de considerarlo una pieza ya no secundaria, sino terciaria en muchos momentos, o secundaria, como queráis llamarlo, pero creo que Cazorla estaba para más, lógicamente. Creo que a todas luces puedo decir eso. Y más allá de esto, repito, creo que faltaron algo más de alternativas. Las piezas eran las que eran. Y mayor flexibilidad, ¿no? Al final lo decía al inicio, al Oviedo toda la temporada le ha faltado tener un ramillete de recursos más amplios, ¿no? Tener más recursos, ¿no? Más registros donde tú poder desenvolverte y encontrar soluciones. Es algo que se ha repetido con Paunovic, con Carrión y con Almada, y esta ha sido una constante que ha continuado y que ha prevalecido a lo largo de la temporada. Respondo a esa pregunta.
si me ha gustado o si creo que ha estado a la altura del Real Oviedo, a la altura de esta categoría Guillermo Almada. Como decía, me ha gustado. Cosas sí, cosas no, creo que las he dicho. Ha habido una mejora, además Guillermo Almada ha sido capaz de... La mejor versión de Alberto Reina la hemos visto con Guillermo Almada, la mejor versión de Fede Viñas la hemos visto con Guillermo Almada, la mejor versión de Javi López la hemos visto con Guillermo Almada. Creo que no es solo por... la figura de Almada, sino por lo que le ha aportado Almada al equipo, ¿no? Creo que ha enriquecido en parte el juego, ¿no? De una manera impresionante, de una manera que digas, wow, ahora el equipo juega maravillosamente bien, pero sí que creo que los recursos que le pudo aportar Almada al Oviedo se notaron y hicieron que jugadores que a lo mejor al inicio de temporada no brillaban pasasen a tener bastante protagonismo y un influjo importante sobre el terreno de juego. Yo lo noté mucho en Alberto Reina. Para mí Alberto Reina pasó de ser un futbolista frío sobre el césped a ser un jugador que dio un salto cualitativo y con un lucimiento increíble a lo largo de esta segunda vuelta. Y para mí en parte también es mérito de Guillermo Almada. Por tanto, me han gustado algunas cosas y luego ha habido bastantes cosas también que no me han gustado de Guillermo Almada. ¿Ha estado a la altura? Pues creo que por momentos sí, sobre todo al inicio, cuando toma esas riendas del Real Oviedo, cuando coge el banquillo del Real Oviedo, creo que empieza cumplidor, creo que no lo hace tan mal, pero es cierto que el equipo se le ha caído. Luego yo no estoy en el día a día en el entrenamiento, que creo que es algo también un factor muy importante y algo a tener muy en cuenta. Pero toda esa serie de cosas también no han funcionado, ¿no? Se puede decir. Entonces, ¿ha cumplido? Pues yo creo que está ahí. Os dije en el vídeo de las notas, que lo tenéis subido en el canal, que les iba a poner nota a los entrenadores en concreto en este vídeo. Así que vamos a ello. A Veljko Paunovic le voy a poner un 5,5 porque el equipo se encontraba fuera de descenso en ese momento. El equipo se encontraba fuera de descenso. Es cierto que empatado a puntos con el 18º, pero es cierto que siempre puede resultar más difícil empezar, sobre todo cuando no estabas aclimatado a una categoría como la primera división debido a toda la travesía anterior, en campañas previas a esta. Así que 5,5 a Veljko Paunovic. A Luis Carrión pues le pongo un 2. Por ponerle algo, un 2, 3, 2, vamos a ponerle un 2. Y a Guillermo Almada le voy a poner estoy entre el 4, 4,5, es decir, ahí al borde del aprobado, pero creo que el equipo al desinflarse, el equipo al venirse abajo en ese tramo final y al no consolidar esas ideas del todo, creo que me obliga a tener que suspender. Le voy a poner un 4. Almada, teniendo en cuenta que ha hecho cosas bien, pero también otras cosas mal, como hemos ido comentando en el vídeo de hoy. Pues con esto dejamos el formatín de hoy. Poner vuestra opinión en comentarios. Leo recomendaciones también de vídeos si queréis que haga un vídeo en concreto sobre una cosa u otra. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Se agradece un fuerte like, que os suscribáis y que compartáis el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.